Gracias, hermano, por las alabanzas. Otra vez, otro domingo que yo canté a pulmón abierto. Me acabé la voz cantando. ¿Pero saben por qué? Porque no voy a predicar. Ahora no predico. No tengo que guardar mi voz para predicar. ¿Por qué? Porque en esta tarde, ya casi tarde, tenemos un predicador invitado. Y gracias, Pastor Alejandro Molero, por tomar la invitación. En realidad, tú me ofreciste la invitación, no te invité yo. Y eso no pasa tan raras veces. El pastor me mandó un texto, creo que 2 semanas atrás, necesitas ayuda predicando. Y no lo pensé ni a los mismos momentos, dije, sí, vente. Porque yo sé que lo ocupado que estás en el ministerio de la iglesia y también los demás ministerios que el Señor te tiene trabajando en ellos, ¿verdad? No sé si decirte pastor, doctor, porque te graduaste con un doctorado, decía el Señor. Dios te bendiga, hermano, que Dios te dé dando sabiduría para que te sigas capacitando, para ser de beneficio. El pastor Molero ha sido también profesor mío y sé que de algunos hermanos también acá ha sido profesor en el Instituto Bíblico, así que hermano, gracias por tomarte el tiempo junto a tu esposa, ¿verdad? Gracias, hermana, también por tomar ese tiempo. Sé que tienen que viajar, ¿verdad? También para decir nuevamente. Pero hermano, pasa por favor, déjame orar por ti. Sé que muchos hermanos de acá en la iglesia te conocen, pero yo creo que quizás no te conocen, así que te voy a dejar igual que te presentes después de ver orar. Oramos. Señor Jesús, gracias. Y agradezco, Señor, por la vida del pastor Molero. Y agradezco, Señor, por la bendición que Él es para muchas iglesias, muchos pastores, Señor, y para muchos futuros también ministerios, Señor, que están comenzando, Señor. Te pido una vez más que continúes dándole, Señor, de tu denuedo, de tu gracia, Señor, Amén. de ese amor, Señor, de ese que Él necesita siempre para predicar tu palabra, Señor, para exhortar, para redarguir, pero también para alentar. Así que en esta tarde, Señor, te pido, como siempre lo haces, que le uses de gran manera para edificación de cada uno de nosotros, Señor. Amén. Úsale grandemente, pon tus palabras en su mente y en su corazón, que hable simplemente con un mensajero que viene de parte tuya, Señor. Y a nosotros, ayúdanos a recibir tu palabra con un corazón humilde, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Hijo Jesús. Amén. 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 Gracias. Gracias, muy amable. Buenos días, hermanos. El Señor les bendiga. Es una alegría para mí estar aquí con ustedes. Tenía tiempo que no venía. Hoy me acompaña mi esposa y yo le dije a Giovanni que estaba dispuesto a predicar, pero no sabía que lo iba a aceptar. Así que yo también he sido papá y sé que cuando uno tiene un hijo, uno tiene que ayudar en algo, aunque sea. A veces yo me sentía el hombre más inútil del mundo, porque no podía hacer nada. Pero con estar en la casa, con ayudar, es bastante. Así que apoyemos a Giovanni, a la familia en todo lo que se pueda. Porque es un trabajo, yo diría que a veces hasta más difícil que el ministerio pastoral, criar un muchacho. Así que, ¿cuánto más 3? Bien. Para los que no me conocen, no he tenido el privilegio de conocerle, como dijo Giovanni, mi nombre es Alejandro Molero, yo soy uno de los pastores de la Iglesia Bíblica Sublime Gracia en Washington, D.C. Él decía que si me llama pastor o doctor o qué cosa, llámeme Alejandro, así fue que me puso mi mamá. Los títulos, los aplausos, las glorias se las dejan al Señor, que es solo para Él. Yo soy un siervo inútil. Así que para servirle solamente a Alejandro. Cuando me dieron el título y me dieron la bienvenida a la facultad del seminario, el doctor Alejandro, entonces Maribí me dijo, doctor Molero, hay que botar la basura yo. Así que los títulos no sirven de mucho. Pero si sirven de algo, que sea para la gloria del Señor. Si uno se gloría en algo, gloríese en el Señor. Vengan conmigo, por favor, al capítulo 103 del libro de los Salmos. Salmos 103. Vamos a hablar hoy de un capítulo que ha sido especial en mi corazón por muchos años, y es responder a la pregunta, ¿por qué tú amas a Dios? ¿Cuál es la razón por la que tú amas más a Dios? Usted puede preguntarse, ¿por qué yo vengo a la iglesia? ¿Por qué yo soy cristiano? Hay diferentes maneras de hacer esta pregunta. Es pensar, ¿por qué yo sigo siendo cristiano hoy aún? ¿Por qué yo amo a Dios? ¿Cuáles son las razones por las que amo a Dios? Y uno a veces cae en lo que Jesús le criticó a los fariseos, que era la religiosidad. Uno a veces cae en ser cristiano porque es que no hay otra cosa mejor que ser.
Pero en verdad uno no está satisfecho con el Señor, no ama al Señor, no lee la Biblia, no ora, no se congrega porque es que no hay más nada que hacer el domingo. Pero a veces caemos en el ritualismo, en la religiosidad, yo soy cristiano porque mi mamá y mi papá me obligaron a esto. Pero en verdad tú amas a Dios. Si en verdad tú amas a Dios, ¿por cuáles son las razones por las que tú lo amas? ¿Por lo que tú puedes obtener de Él o por quien Él es en verdad? Este es el Salmo 103. Vamos a leer solamente los versículos 1 y 2 para empezar. Luego vamos a orar y luego les voy a dar un poco más de contexto de este Salmo. O déjenme dárselo antes para leer el 1 y el 2. El Salmo 103 es uno de los salmos del exilio. Los salmos no fueron escritos así random, aleatoriamente, ¿no? Los salmos fueron ordenados por el sacerdote Esdras. Muchos creen que fue por el sacerdote Esdras en los tiempos del exilio a punto de regresar a Jerusalén. Y esos salmos tienen un orden no aleatorio, sino que tienen un orden para contar la historia del pueblo de Israel. Del 1 al 41 son el primer libro de los salmos y narran las doctrinas de adoración, narran los motivos por los cuales Dios es digno de adoración. Ahí es donde está el famoso 23, el famoso 24, el famoso 34 y todos los salmos del libro 1 de los salmos son salmos de adoración. Luego está el libro 2, que son los salmos del 42 al 72, es el establecimiento del pueblo de Israel como el pueblo de Dios, las alabanzas del pueblo de Dios. Desde el 73 al 89 es la amenaza del juicio para el exilio y se narra la historia de cómo el pueblo de Israel no quiso obedecer a Dios y por eso Dios en el Antiguo Testamento los mandó al exilio babilónico. Primero el pueblo del norte se fue al exilio asirio y luego el pueblo del sur se fue al exilio babilónico. El pueblo del norte, las 10 tribus del norte desaparecieron y más nunca fueron conocidas. Toda Samaria fue repoblada por los asirios, pero las tribus del sur fueron a Babilonia con la esperanza de volver 70 años después. Y ahí es donde escriben el cuarto libro de los Salmos, que son los Salmos del 90 al 106. Y ahí es donde está el 103 que vamos a leer hoy. Son los Salmos que fueron escritos en el exilio con la esperanza de volver a Jerusalén. El 103, 104 y 105 empiezan y terminan con el verso bendice alma mía al Señor. Por eso son salmos muy especiales. Y el libro quinto son los salmos del regreso del exilio, ya algunos en Jerusalén y los salmos que dan cuenta del cumplimiento de las promesas de Dios del Salmo 107 al 150. Así que estos salmos son canciones. Algunos mictan, algunos hoctam, algunos son diferentes tipos de canciones, pero en verdad son demostraciones colectivas o personales de qué tan digno de adoración era Dios. Y algunos son salmos imprecatorios, son salmos que le piden a Dios, Señor, destrúyelos, acábalos, Señor, vuélvelos polvo y ceniza. Parece que estaba bravo el salmista. Pero lo cierto es que este Salmo 103 está en el medio de esta colección de los salmos del exilio, alabando al Señor por quien Él es y por lo que ha hecho. Así que vamos a leer solamente el 1 y el 2, Salmo 103, versículos 1 y 2. Y vamos a ver dos cosas. Primero, que el salmista alaba a Dios por quien Él es, el versículo 1, y el versículo 2, lo alaba por ciertos beneficios, que ya vamos a ver 19 beneficios. Pero vamos a ver primero qué hace el salmista por quien Dios es y qué hace el salmista por lo que Dios ha hecho por él. ¿Okay? Salmo 103, versículos 1 y 2, dice así. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Vamos a ver. Señor, muchas gracias por convocarnos, por traernos. Gracias, Señor, por reunirnos en torno a ti para leer a tu palabra, aprender de ella y reconocer que tú eres un Dios vivo y verdadero, que aún hoy gobiernas y riges el universo y nuestras almas y estás aquí con nosotros.
Así que rogamos en esta hora, Señor, que nos acompañes, nos enseñes, nos edifiques y al mismo tiempo, Señor, nos permitas deleitarnos en tu presencia y en la compañía de nuestros hermanos y hermanas. Señor, enséñanos quién eres tú, lo que has hecho por nosotros y las razones por las que te amamos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, déjenme contarle brevemente una anécdota que les va a servir como introducción. Más o menos en el año 2005 yo vine a un entrenamiento en Dallas, un entrenamiento de predicación expositiva, y mi esposa y yo todavía vivíamos en Venezuela. Y ese es el tiempo que nos hemos separado más en la historia, casi 3 semanas nos separamos, yo estaba en un entrenamiento. Ella se quedó con los muchachos chiquitos. Tenemos 28 años felizmente casados y todavía me quiere. Entonces, cuando nos separamos por esas 3 semanas, ella le decía a los muchachos, Benjamín y Rebeca estaban chiquitos, y les decía, no, tranquilo, papi está estudiando, él va a volver. Y yo les prometí que les iba a traer algo. Tú sabes, papá siempre tiene que traer algo. Siempre tiene que traer algo, aunque sea chiquito. A Benjamín le gustaban esos carritos de Hot Wheels, y todavía le gustan, de Hot Wheels. Y entonces yo compré aquí en Dallas, en un Walmart, un paquete de 66 carritos por $15, algo así, no me acuerdo. Y cuando estábamos viendo por videollamada, yo se los enseñaba y él estaba feliz y él quería esos carritos. Y usted sabe, papá lejos, mamá desesperada con 2 muchachos chiquitos. Y cuando yo llego al aeropuerto de regreso, que se abren las puertas de cristal, ya está mi esposa ya casi llorando. ¡Ay, tenía tiempo que no te veía! Y están los 2 muchachitos chiquitos esperando a papá y brincando y con una cartulina que decía, bienvenido papi, y unos globitos y unas cositas. Y el hijo mío chiquito tendría que 3 años, gritó pero desde allá y vino corriendo y pasó las barreras de seguridad y la puerta y gritó desde allá. Yo pensé que él me estaba esperando a mí, pero ¿qué me trajiste? Y yo decía, oye, pero él está esperando más los carritos que a mí. Claro, es un chiquito, es un niño y uno le puede perdonar eso y hasta más. ¿Pero no les parece que ya somos cristianos suficientemente creciditos en la fe para amar a Dios más por lo que podemos obtener de Él que por lo que Él es? Hermanos, si Dios no nos da más de lo que nos ha dado ya en Cristo, Él sigue siendo un Dios bueno. Si no nos da nada más que a Cristo, no nos falta nada. Si no nos da más nada de lo que ya nos ha dado, sigue siendo un Dios poderoso, bueno, increíble y digno de adoración. Pero se place en darnos mucho más. Por eso el primer punto es la dignidad y la santidad del Dios benefactor produce deleite en el alma del creyente beneficiado. Repito, la dignidad y la santidad del Dios benefactor produce deleite en el alma del creyente beneficiado. Nosotros no somos cristianos y nos da pesar por eso. Aunque algunas personas cantando algunas canciones dicen, alegre, alegre es la gente que ama a Dios. Hermano, si usted está cantando de las glorias de Cristo, avísele a su cara que usted está contento. Es un deleite servir al Señor. No puede ser un pesar. No puede ser un fastidio. Avísele a su cuerpo, a su cabeza, que no hay nada mejor que estar en Cristo. No podemos tener una cara de limón, una cara de tamarindo cuando estamos alabando al Señor. Entonces, la dignidad y la santidad del Dios benefactor produce deleite en el alma del creyente beneficiado. Por eso es que el versículo 1 dice así, bendice alma mía al Señor. Bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Si hasta ahí llegara el salmo, fuera un tremendo salmo ya, punto. El Señor es digno por quien es Él, su santo nombre. Alégrate, alma mía. ¿Cuándo fue la última vez que usted habló con el del espejo? Alma mía, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué estás triste dentro de mí? ¿No tienes plata, alma mía? ¿No tienes comida? ¿No tienes techo? ¿No tienes más de lo que necesitas? ¿Por qué estás triste, alma mía? Cuando usted quiera hablar con usted mismo, dígale, alma mía, ¿qué te pasa? Lo que pasa es que nosotros normalmente no hablamos con nosotros.
No hablamos con el espejo. Pareceríamos más bien que estamos, sí, que estamos locos, que tiene un tornillo flojo. Pero esto era muy común en los salmos, que el salmista hablara de alma mía. Él tuviera una conversación consigo mismo, con el del espejo. Era muy común. En vez de escuchar lo que dicen las redes sociales. Uno tiene que escuchar lo que la palabra dice que somos nosotros. Alma mía, deleítate. Bendice, alma mía. Deleítate en el Señor. Eso es lo que debemos escuchar, lo que la palabra dice, no lo que dicen las redes sociales. Tantas voces que uno escucha durante el día. Podcast, videos de YouTube, videos de Instagram, de Facebook, de TikTok o de cualquiera, o las noticias. Parecieran que nos desesperan más y nos hunden más en la autoconmiseración. Pero la palabra es clara cuando el creyente debe decirse a sí mismo, alma mía, bendice al Señor y bendiga todo mi ser, tu santo nombre. Punto. Debemos alabar a Dios por quien Él es y no por lo que nosotros podemos obtener de Él. John Piper, por ejemplo, en su libro Dios es el Evangelio, él dice esta pregunta en la introducción del libro, cosa que para nosotros también deberíamos pensarla. Jóvenes que escuchan en high school o en el colegio universitario, miren esto. La pregunta crítica para nuestra generación, y en verdad para cada generación, es esta. Si tú pudieras tener el cielo sin enfermedades y con todos los amigos que alguna vez tuviste en la tierra y con toda la comida que alguna vez que te gustó y con todas las actividades de ocio que alguna vez disfrutaste y con todas las bellezas naturales que alguna vez viste y con todos los placeres físicos que alguna vez saboreaste, sin conflictos humanos y sin desastres naturales, ¿te gustaría estar satisfecho con ese cielo si Cristo no estuviera allí? El cielo es cielo porque Cristo está allí. Y un cielo sin Cristo es peor que un infierno. Y nosotros queremos ir al cielo porque está Cristo allí. No porque van a quitar los efectos de la caída, no porque las consecuencias de la maldición del pecado van a ser removidas, no, sino porque Cristo está ahí. Eso es suficiente y eso llena todo. Es que nosotros queremos ir al cielo es por Cristo, no porque vamos a estar fuera de la tierra o fuera de la maldición o fuera sin pecado. No, porque Cristo está ahí. Si Cristo estuviera, su presencia gloriosa en el infierno inmediatamente se convierte en un cielo de gloria también. Por eso es que nosotros debemos deleitarnos, tener gozo en Cristo, aunque no nos dé más ningún beneficio. Pero hasta ahí no llega el Salmo. El versículo 2 dice, alma mía, bendice al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Nosotros no somos de los que dicen, Padre, ¿qué me trajiste? El Salmo está bien escrito. Por la inspiración divina del Espíritu Santo, el versículo 1 está antes del versículo 2. Deleítate en el Señor, agradece por los atributos, no al revés. No vivas por los atributos, no agradezcas por los atributos si tú no te vas a deleitar en el Señor. El orden no es solamente numérico, el orden es significativamente importante. Deleítate en el Señor, aunque no te dé los beneficios. Pero el Señor, al que ama, le place dar buenas cosas a sus hijos. Pero no ames al Señor por sus beneficios y no por quien es Él. Cuidado, ¿ok? Así que, segundo punto, los atributos. Y vean que los beneficios están ligados a los atributos. Los atributos del Dios benefactor producen beneficios y bendiciones inmerecidas en el creyente beneficiado. Repito, esto es del versículo 2 al 19. Los atributos del Dios benefactor producen beneficios y bendiciones inmerecidas en el creyente beneficiado. Vamos a empezar uno por uno. No voy a tener tiempo para elaborar en todos ellos. Quizá en algunos voy a hablar más de otro, pero el segundo punto acerca de los atributos que producen beneficios al creyente. No solamente deleitarnos en quién es el Señor, sino en el qué me trajiste. Los atributos del Dios benefactor producen beneficios y bendiciones inmerecidas en el creyente beneficiado. Por ejemplo, en el versículo 3, el versículo 3 dice que Él es el que perdona algunas de tus iniquidades. ¿Están despiertos? ¿Cuántas iniquidades te perdona el Señor? Wow. Incluyendo
esa, incluyendo aquel pecado que ahorita mismo te estás acordando, incluyendo ese pecado que le has confesado varias veces al Señor porque tú no sientes que has sido perdonado. La promesa es que Él perdona todas tus iniquidades. Miqueas capítulo 6 dice que Él arroja a lo profundo del mar todos nuestros pecados y eso no es todo. Nunca más se acuerda de ellos. Yo no sé si usted valora ese beneficio, pero yo valoro mucho que el Señor no se acuerde de aquella vez que yo hice esto, dije esto, pensé esto, o no hice lo bueno, no dije lo que debía decir. No me pregunten cómo el Señor escoge olvidar, el omnisciente olvida. Eso se lo preguntan a Giovanni después que yo me vaya. ¿Cómo el Señor escoge olvidar? Porque hay una canción que dice que uno perdona pero no olvida. Yo te perdono pero no te olvido. No olvido lo que me hiciste. El Señor sí. Él arroja a lo profundo del mar nuestros pecados y dice que son todos nuestros pecados. Por lo tanto, Dios promete que Él te ha perdonado todos tus pecados, pasados, presentes y futuros. Si tú estás en Cristo, tú no le debes nada a Dios. No, sí, tú tienes que confesar todos tus pecados cada vez que el Espíritu te redarguya. Y no debes decir, sí es la cosa, ya me perdonaron todo. No. El que cree que la gracia es barata está minimizando el costo que fue pagado por sus hijos. En la sangre del Cordero valía mucho más, como para nosotros tomar por libertinaje la libertad que tenemos en Cristo. Entonces, el Señor nos ha perdonado todos nuestros pecados y también nos sana de todas nuestras enfermedades. Y nosotros somos fáciles en este versículo 3 para repetirlo hasta de memoria. Pero como que no es muy fácil para nosotros creer que Él nos ha perdonado, pero el hecho de que no nos haya sanado de todas nuestras enfermedades no nos deja creer que hemos sido perdonados de toda nuestra iniquidad. Pero esta no es una promesa solamente temporal y terrenal. Esto es una promesa también que es celestial y eterna. Algún día la glucosa va a estar donde debe estar, los triglicéridos van a estar en control, la rodilla va a volver a funcionar y no sabemos si vamos a volver a tener el pelo que teníamos, brother. Pero el Señor va a sanar todas nuestras enfermedades. Como dice Juan Luis Guerra, en el cielo no hay hospital. Así que algún día esas enfermedades no van a ser un dolor, sino van a ser un recuerdo. Así como nuestros pecados todavía nos fastidian, las enfermedades todavía nos fastidian, va a haber un día en que no va a haber más lágrimas, más dolor, más acetaminofén, más ibuprofeno, más losartán, más nada de eso. Porque Él va a sanar todas nuestras enfermedades. En el versículo 4, Él te rescata del hoyo y te recompensa tus buenas acciones. Dice que Él rescata de la fosa tu vida y te corona de bondad y compasión. Ustedes podrán decir, ¿pero cuál foso? Bueno, el foso es una figura bíblica de la depresión y la angustia. Cuando Jeremías estaba en la cisterna, él clamó en voz en cuello, Señor, sálvame. Cuando Jonás estaba en el vientre del pez. Cuando José estaba en aquel calabozo. Es decir, el foso es una figura bíblica en muchos salmos que hablan del foso de la desesperación. No es solamente un hoyo, un hueco en el piso, sino que también es la angustia, la depresión en la que muchos de nosotros caemos cuando las cosas no van como nosotros quisiéramos. ¿Y quién es que nos rescata de allí? El Señor nos rescata. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Así que tú le puedes decir cuando estás llorando y estás deprimido, te falta plata, te falta dinero, el carro está malo, los muchachos no hacen caso y hay problemas matrimoniales, tú puedes decir, alma mía, Él es el que rescata tu vida del hoyo, el que te corona de favores y misericordia. Alma mía, ten paz. Ten paz. El sol va a salir mañana. Así que no va a pasar nada. Tranquilo, alma mía. Versículo 5 dice, el Señor es el que te provee. Te provee bienes, te provee años, te provee juventud. Uno
tiene esta promesa también de rejuvenecerse. Y no sé, la rodilla no se siente así. La rodilla no se siente que está rejuveneciendo, sino envejeciéndose. Pero es una promesa de vida eterna. Yo no sé cuántos años vamos a tener en el cielo. Yo quisiera tener 19 en el cielo. Pero no sé cuántos años vamos a tener en el cielo. No sabemos si cuando seamos llevados a la presencia del Señor, esa va a ser la edad que tengamos para toda la eternidad. No vamos a envejecer, obviamente. Pero ese rejuvenecimiento con la extracción de la maldición del pecado nos va a rejuvenecer como el águila. El águila tiene ciertos, antes de morir, el águila no es que todo el tiempo se rejuvenece, ciertos ciclos de rejuvenecimiento, pierde pico, pierde uñas, pierde pluma, pierde todo, y el águila se rejuvenece y vuelve a remontar vuelo como que si lo hubieran reseteado, así, control alt del. Y al creyente también le pasa eso. Nosotros hemos tenido siempre en nuestra vida momentos en que hemos estado apasionados por el Señor en nuestro primer amor, ¿se acuerdan de eso? Pero de repente pasó algo y otra vez volvimos a ser religiosos, domingueros. Pero de repente viene alguien y nos anima en Cristo y otra vez nos apasionamos por Cristo, empezamos a predicar y a invitar hasta los indigentes, lo invitamos para el culto. Pero de repente alguien nos vio feo, no nos saludó, o me traicionó, me metió un puñal por la espalda y otra vez. ¿No? Y así, la vida cristiana no es una recta ascendente permanente, no, más bien es un zigzag. Es una montaña rusa. Pero Él rescata del hoyo tu vida. Él es el que te colma de bienes tus años y Él es el que te renueva como el águila. Alma mía, bendice al Señor. Bendice al Señor. Versículo 6, Él es el que te hace justicia. Él es Jehová Tzidkenu. Él es el que hace Jehová justicia nuestra. Él es tu vengador. Dice la palabra que mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cuando a ti te traicionen, te escupan, te maltraten, te hagan cualquier daño en el trabajo o en la casa, tú puedes decir, alma mía, el Señor te hace justicia. Y Él es el que hace juicio a todos los oprimidos. Ten paz, alma mía. Tú no eres el que tiene que defender tu nombre. Salmo 140:12 dice que Él toma para sí la causa del afligido y el derecho del necesitado. Así que si a ti se hacen maldad, tú por dentro puedes llorar. Pues nadie te niega que puedes llorar, desesperarte, sangrar, dolerte. Somos humanos. Pero por dentro tú puedes tener una sonrisita diciéndole, el Señor tiene esto también en sus manos. Alma mía, bendice al Señor y no olvide ninguno de sus beneficios. Versículo 7. Esto es increíble. El Señor no es un Dios secreto. Él se dio a conocer. Versículo 7 dice que a Moisés dio a conocer sus caminos y a los israelitas sus obras. Estos dos versículos son un recuento, casi copia al carbón, de los versículos de Éxodo 34, donde Moisés le pide al Señor que le muestre su cara, su faz. Y Dios le dice, no, Moisés, tú no te quieres morir. No hay hombre que me haya visto y siga viviendo. Entonces Dios lo pone en una grieta, en una gruta y le muestra sus lomos. Y ahí es que Moisés puede ver parte de Dios. Y dice el versículo 33:30 que hablaba cara a cara con Dios. ¿No quisiera usted hablar cara a cara con Dios? Algún día. Pero Dios se dio a conocer sus caminos y a sus israelitas sus obras. Dios no es un Dios secreto. El Dios del Antiguo Testamento se dio a conocer, se mostró, dejó cartas, mandó profetas, mandó jueces, mandó reyes, mandó sacerdotes. Dios se dio a conocer. Dejó 39 libros escritos en el Antiguo Testamento. Él se dio a conocer. Todo lo que podemos llegar a conocer de parte de Dios, todo lo que de Dios puede llegar a ser conocido, es a través de su palabra. Olvídese de los sueños, olvídese de las visiones, de los éxtasis. Del Nuevo Testamento para acá, todo lo que está escrito, todo lo que se puede conocer de Dios está escrito, no solamente con la palabra encarnada, sino con la palabra escrita. La palabra escrita tiene la misma autoridad de Dios. Entonces, no invente sueños, no invente Dios me dijo. Si alguien le dijo, Dios me dijo que te dijera, tú le dices, ok, gracias. ¿En qué libro, capítulo y versículo? No inventen. Dios se dio a conocer. No solamente el Dios del Antiguo Testamento, sino el Dios encarnado en el Nuevo Testamento
en Isaías 9 se dice que Él será llamado Emmanuel, ¿qué significa? Ustedes deben saber eso, ¿cierto? Dios con nosotros. Cuando Dios se encarnó, caminó entre nosotros, dice Juan 1:14, nosotros vimos su gloria, está escribiendo Juan, vimos su gloria, y su gloria era como la del unigénito del Padre. Cuando se descubrió en la transfiguración sus ropas brillantes, Dios con nosotros, el cielo tocando la tierra, Dios caminando con nosotros. Por eso ellos se entristecieron tanto en la ascensión, Señor, pero ¿por qué te vas? ¿Y ahora? ¿Quién va a estar con nosotros? Imagínense eso. Qué triste debieron haber estado ese día cuando el Señor, que había caminado con ellos 3 años, se iba. Pero Jesús les dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya. Pues si nos conviene, porque debe venir algo mejor. Porque si yo no me voy, el Padre no enviaría el Consolador, que no es Dios con nosotros, sino es Dios en nosotros. Y yo quisiera haber visto la resurrección. ¿Cuántas mujeres de ustedes no quisieran haber sido María Magdalena, la primera testigo de la resurrección? Aquellos días debieron haber sido buenísimos. Pero el Dios que nos levanta cada día nos permite seguir creyendo en Él. Como decía la canción, Dios garantiza nuestra fe hasta el día final. Ese es el Dios, Espíritu Santo, que está en nosotros y desde el trono de nuestro corazón gobierna nuestra vida para ayudarnos a perseverar mientras Él nos preserva. Eso no es increíble. Así que nosotros no nos estamos perdiendo nada diferente de lo que vivieron aquellos. Y Hebreos capítulo, al final del 11 y al principio del 12 dice que lo que nosotros tenemos es mucho mejor. Mucho mejor. Así que deleitémonos en que el Dios que se dio a conocer, también a nosotros se nos ha dado a conocer. No es un Dios privado, no es un Dios secreto, Él le gusta darse a conocer. Así que deleítese en lo que de Dios puede llegar a ser conocido a través de su palabra. El versículo 8, hermano, hermana, Él te trata con compasión, clemencia y misericordia. Compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande misericordia. ¿Cuántas veces le hemos fallado al Señor con el mismo pecado? Una y otra y otra y otra vez. Si Dios fuera como nosotros, ya nos hubiera extinguido como una colilla de cigarro así. Pero Él es lento y compasivo y misericordia. Esto para nosotros debemos valorarlo. Porque si nosotros a veces no tenemos paciencia con nuestros propios hijos, y nuestros hijos no nos fallan 70 veces 7. ¿Cuántas veces le hemos fallado al Señor? Y Él todavía nos ama. Wow. Versículo 9 dice, no luchará con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo. Es decir, Él nos trata con paciencia. A veces cuando yo peco con ese mismo pecado, perdóname, Señor, otra vez. Pero Él sabe, ya vamos a ver, Él sabe que nosotros somos polvos, en el versículo 14. Él sabe de qué estamos hechos, Él sabe que somos débiles. Y el Espíritu, no sé si a ustedes les pasa, pero el Espíritu dentro de nosotros tiene como una alarma, una lucecita que no suena pip, 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 sino suena ¡ey, ey, ey! O después que hemos fallado. Ora, arrepiéntete, pide perdón, vence el orgullo, arrodíllate. Él nos trata con paciencia. Versículo 10. No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Si nosotros mereciéramos que Dios dijera de nosotros, como dijo del pueblo de Israel, ¿hasta cuándo he de soportarlos? Los desconozco. Ya el pueblo de Israel ya no es el pueblo de Dios. Lo mismo pudiera hacer con nosotros, pero nos trata con paciencia. Nos trata no conforme a nuestras iniquidades, sino nos trata con su gracia. Hay diferencia entre la justicia, la gracia y la misericordia. Justicia, por definición de la Real Academia Española, es darle a cada quien lo que se merece. Cada crimen tiene una sentencia proporcional.
Crimen chiquito, sentencia chiquita. Crimen grande, sentencia grande. Justicia básica. Pero después está la misericordia. La misericordia es cuando tú no le das a alguien lo que sí se merece. Pero la gracia es al revés. La gracia es darle algo a alguien que no se lo merece. Y nosotros conocemos de su gracia. Incluso su salvación es por gracia mediante fe, solamente. Pero pareciéramos que nosotros entendemos que la salvación es por gracia, pero tenemos que cuidarla por obras. Porque si no, la podemos perder. Si la única manera que no perdamos la salvación es por la misma gracia que nos fue dada. Y por eso Él nos trata no conforme a nuestras iniquidades. Miren lo que dice el versículo 11, 10 y 11, 11. Porque como están de alto los cielos y la tierra, así de grande es su misericordia para los que temen. Y como está lejos el oriente del occidente, así se alejó Dios de nosotros nuestras transgresiones. Como está lejos el oriente del occidente, del este del oeste, es lo más lejos que se puede. Lo más lejos que se puede. O sea, en aquellos días, esta gente, Dios sí sabía, pero los que vivieron antes de Cristóbal Colón y Américo Vespucio no sabían, y Marco Polo, no sabían que la Tierra era redonda. Ellos creían que era un plato. Entonces, tenían un norte, sur, este y oeste, pero no sabían que si tú empezabas a caminar de este lado, llegabas a este otro lado. Pero lo más lejos que se puede distanciar a alguien es el este del oeste. Y así Dios alejó de nosotros nuestras transgresiones. Ya tú no eres aquel que hacía esto. Ya tú no eres el mentiroso, el orgulloso, el vanidoso, el adúltero, el pecador. No. Tú eres un hijo de Dios. Y en la mesa del Padre todos somos iguales. Dios no nos trata conforme a nuestras iniquidades, porque así como los cielos están altos y las este y el oeste están lejos, así Dios alejó de nosotros nuestras iniquidades. En el versículo 12, hermano, hermana, tú puedes tener seguridad de tu salvación y de tu redención. Porque si el Señor alejó de ti las transgresiones, tú puedes estar seguro que tú estás limpio, tú vas rumbo al cielo. Si a ti te pesa pecar, si el Espíritu de Dios desde adentro te redarguye y dice arrepiéntete, no hagas, pide perdón, tú puedes estar seguro de que ese sello, esa señal, esa voz del Espíritu de Dios, no es la conciencia, no es el angelito y el diablito, es una señal de que Dios te ha sellado hasta el día final y tú eres uno de los hijos de Dios. Tú vas rumbo al cielo. Pero si a ti no te pesa pecar, si tú no tienes una voz, ni siquiera un angelito, un diablito, ni siquiera la conciencia, si tú pecas sin que te duela nada. Tú puedes mentir, tú puedes planificar pecar, tú puedes traicionar, tú puedes disfrutar cualquier pornografía, darle like a lo que Dios hate. Si tú puedes hacer eso y no hay un escándalo en tu corazón, pues preocúpate, porque tú no vas rumbo al cielo. Tú debes venir a arrepentimiento y fe en Cristo. Porque tu esperanza no es eterna. Si no estás en Cristo, tu esperanza no es de gozo. Tu esperanza es de sufrimiento eterno y consciente. Y eso te tiene que hacer temblar. Y buscar ya mismo la salvación en Cristo. Que no pase esta noche sin que tú le preguntes al Señor, perdóname. Aleja de mí mis transgresiones. Así como está de alto los cielos de la tierra y como el este del oeste. Y Dios sabe quién eres tú, qué has hecho tú. Y Él está dispuesto a perdonarte todo lo que hayas hecho. No importa lo que hayas hecho. No importa qué tan malo tú pienses que puede llegar a ser. No hay pecado tan grave que Dios no pueda perdonar. Deleítate en Cristo. Bendice, alma mía, al Señor. El versículo 13 dice que Dios nos trata con la compasión de un padre. Mire, como un padre se compadece de sus hijos, así el Señor se compadece de los que le temen. No sé cómo está tu relación con tu papá, cómo fue tu papá, si estuvo presente, si fue un energúmeno, si fue un ogro en la casa, o si fue un padre amoroso y paciente. Lo cierto es que, como quiera que haya sido nuestro Padre terrenal, nuestro Padre celestial es perfecto, porque nuestro papá terrenal no fue perfecto. Y una mamá, con muy buena que haya sido tu mamá terrenal, nuestro Padre celestial es perfecto. Es como cuando tú estabas en el kinder y hacías unos garabatos, unos dibujitos,
Primera vez en tu vida que agarraba uno de esos creyones pegajosos que están en la escuela y dibujaste 3 garabatos. En tu mente, eso era un retrato hiperrealista de tu casa, tu familia, el carro y el arbolito. En tu mente eso era alta definición, eso tenía sentido. Pero cuando tú se lo das a tu papá o a tu mamá, mira lo que hice. Y uno lo voltea por todos lados y trata de buscarle forma. Un buen papá le va a decir, muy bien. Una mamá va a decir, muy bien, hijo, te felicito, buen trabajo. Yo no lo entiendo, hermano. Y uno lo pega en el freezer, en la nevera, uno lo pega en algún lado, ¿verdad? Porque uno quiere animar a su hijo, porque tiene compasión de sus hijos. Un mal papá va a decir, pero bueno, qué poco de garabato es ese, muchacho, aprende a dibujar. No sirve para nada, aprende. Después que tengas algo medio decente, ven y me lo enseña. Es un mal padre, ¿verdad? Pues Dios es mucho mejor que nosotros. Cuando nosotros traemos nuestras buenas obras. Mira, Señor, ayudé a la viejita de enfrente. Mira, Señor, le arreglamos el techo al señor viejito del otro lado de la calle. El Señor dice, ok, qué bueno. ¿Tú piensas que yo te voy a amar más por eso? Ya yo te amé en Cristo todo lo que podía amarte. No te voy a amar más por lo bueno que hagas y no voy a dejar de amarte por lo malo que hagas. Ya nos ha dado Cristo, alma mía, bendice al Señor. Podemos tener seguridad de que Él nos trata con la compasión de un Padre perfecto. Nunca compares a tu papá terrenal con tu papá celestial, porque el papá celestial es perfecto. En el versículo 15 al 18 dice que Él nos convence de nuestra temporalidad y su eternidad al proteger a nuestra familia e iglesia. Ven lo que dice el 15 al 18. Déjenme leerlo en la versión del 60. Del 15 al 18 dice así. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas, te espero, la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Una respuesta muy común entre casi todos nosotros es que uno no se quiere morir porque ¿qué va a pasar con nuestros hijos? ¿Verdad? Yo no me puedo morir todavía porque ¿qué va a pasar con mis hijos? Mis hijos todavía están chiquitos. No me puedo morir todavía. ¿Y quién te dijo que tú te vas a morir cuando tú quieras? Uno no escoge el día del nacimiento y mucho menos el día de la muerte. Dios escoge por nosotros el lugar, el día, el papá, la mamá y todo eso. Dios no nos va a pedir permiso. Mira, está bien si te mueres el mes que viene. No, Dios nos va a sacar de aquí cuando Él quiere y como quiera. Y eso está bien. Alma mía, bendice al Señor. Pero la mejor confianza y la promesa que podemos tener, que así como Él ha sido fiel con nosotros, también va a ser fiel con nuestros hijos. Así como yo puedo disfrutar la vida sin mi papá y mi mamá, también tus hijos van a poder disfrutar al Señor sin ti. Yo creo que todo papá, del versículo 14, del 15 al 18, va a preferir que tu hijo ame más a Dios que a ti. ¿Cierto? Toda mamá va a querer que tu hijo ame más a Dios que a ti. Pero Dios promete ser fiel. Porque la misericordia del Señor es desde la eternidad y hasta la eternidad. Y su justicia es para con los hijos de los hijos. Hay una corriente muy peligrosa, creo que viene del programa Enlace, que están enseñando esta cosa que se llama las maldiciones generacionales. Que si mi papá y mi abuelo fueron borrachos, pues yo tengo que ser borracho. Si 7 hombres de mi familia antes que yo, 7 generaciones se han divorciado, pues yo también me voy a divorciar. O que si la tía era drogadicta, pues en la casa mía también tiene que haber una drogadicta. Hermano, eso es una mentira grosera. Eso está basado supuestamente en aquel versículo de Éxodo 20 donde dice que Jehová hace justicia a los que le temen y maldice a los que no le obedecen hasta la 3ª y 4ª generación. ¿Han oído eso? Pero no leen el versículo siguiente, que hace misericordia a millares. Entonces, cuidado con pensar de que el pecado mío es una consecuencia de los pecados de mis padres o mis abuelos. No, el pecado mío es la consecuencia de mis propias decisiones tontas.
de mi propia concupiscencia, de mi propia herencia de Adán y Eva, y de mis propias decisiones, que por conciencia yo tomé decisiones tontas. Entonces no le echen la culpa a los abuelos de las tonterías que usted hace aquí. Sí, hay consecuencias de la crianza, eso es verdad. Y a veces uno tiene traumas de la crianza, pero no son maldiciones generacionales que se pasan por los genes, se pasan por la imitación de la conducta. Cuidado, no le echen la culpa a Dios de las decisiones tontas que nosotros tomamos, ni le echen la culpa a Dios de los pecados que nosotros elegimos cometer. Entonces, Dios va a ser fiel con tus hijos. Bendice, alma mía, al Señor. Y que la muerte venga cuando quiera morir. La muerte para los creyentes es un simple taxi que nos lleva a la presencia del Señor. Amén. Bendice, alma mía, al Señor. Y no olvide ninguno de sus beneficios. En el versículo 19 al 20, no, 19 solamente, Dios nos convence de su dominio soberano sobre todo reino y gobierno. Así que ajustense los cinturones para leer este versículo 19. El Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo y todos, incluyendo Trump, incluyendo Bukele, incluyendo Maduro, incluyendo todos los presidentes, el Ayatollah Khamenei, Kim Jong-un, todos los presidentes buenos y malos, reyes, jaques, y todos los gobiernos, dice Daniel, que están en la mano del Señor como aguas de los ríos. Ese es el Dios en el que nosotros creemos. No tenemos que desesperarnos cuando oímos los resultados de las elecciones. No tenemos que desesperarnos cuando hay una política, un reglamento, una ley que no nos gusta. No tenemos que desesperarnos porque Él ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. Así que, alma mía, ten paz. Alma mía, deleítate en el Señor. Ten paz. Así que estos atributos de cómo es Dios producen en la vida del creyente beneficiado bendiciones y privilegios que nosotros no merecemos, pero que Él se place darnos. Punto número 3. Las proezas del Dios benefactor demandan adoración de los creyentes, de los ángeles, de los ministros y de toda la creación. Versículo 20 al 22. Las proezas del Dios benefactor demandan, exigen adoración de los creyentes, ángeles, ministros y de toda la creación. Vengan conmigo al versículo 20 y 22. Dice así. Así termina el Salmo, con 4 imperativos. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra. Ángeles que están en el cielo. Los ángeles del Señor obedecen su voluntad. Si no obedecieran su voluntad, fueran demonios, fueran ángeles caídos. Pero como obedecen su voluntad, son ángeles que están en los cielos. Versículo 20. Bendecid a Jehová vosotros, no, ese ya lo leí. El 21. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, ahí estamos usted y yo, que hacen su voluntad. Ministros suyos, siervos. Usted durante la semana, que usted haga la voluntad de Dios. Bendice al Señor. Usted forma parte del ejército terrenal, no del ejército angelical, ni del ejército celestial, sino usted forma parte del ejército terrenal de parte de Dios. Cuando usted visita a un enfermo, cuando usted discipula a un nuevo creyente, cuando bautizamos a todos a un nuevo creyente, cuando compartimos el evangelio, usted está haciendo la voluntad de Dios. Usted puede bendecir a Jehová haciendo su voluntad. Decirle a su alma, cuando vayan a predicarle a algún compañero de trabajo, alma mía, bendice a Jehová y bendiga todo mi ser, su santo nombre. No importan los resultados. Déjenle los resultados al Señor. Hagan su voluntad y déjenle los resultados al Señor. Él se encarga de convertir pecadores en amigos, en hijos de Dios, enemigos de Dios en amigos de Dios, corazones de piedra en corazones de carne. Él es el único que puede hacer eso. Nosotros no convertimos a nadie. Bendice a Jehová todos sus ejércitos. Bendecid a Jehová ministros suyos que hacen su voluntad. Tercero, todas sus obras. Versículo 22. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras en todos los lugares de su señorío. Bendecid al Señor. Todas las montañas, todos los árboles canten. En Isaías los árboles cantan. Las montañas llenan de gozo. Los mares, los pajaritos, los volcanes rugen. Las placas tectónicas, todos los planetas, las estrellas, las
partículas subatómicas. Todo es una demostración de lo grande y bueno que es Dios. Por lo tanto, bendigan al Señor todas sus obras. En todos los lugares de su señorío. Decía Brian Kuiper a mitad del siglo XX, primer ministro de Holanda, decía, no hay un milímetro cuadrado del universo donde el Señor no diga, esto es mío. No existe una criatura en el universo que no tenga en su ADN, en su composición atómica, la marca de Dios. Todo es del Señor, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Entonces, amén. Bendecid al Señor, todos sus ángeles. Bendecid al Señor, ministro suyo. Bendecid a Jehová, vosotras todas sus obras. Y por último, el Salmo termina cerrando como abrió. Bendice, alma mía, a Jehová. Bendice, alma mía, a Jehová. Antes de terminar, hermano, hermana, ¿por cuál razón tú amas más a Dios? ¿Por quién es Él o por los beneficios que podemos sacar de Él? Cuando tú vas a orar, ¿tú te deleitas en adorarlo, en agradecerle? ¿O tú eres como el niñito que grita, ¿qué me trajiste? Déjame dejarlo con este soneto al Cristo crucificado. Es atribuido a una monja francesa. Pero es muy famoso, pueden googlearlo si quieren, se llama así, el soneto al Cristo crucificado, que resume bien lo que hemos hablado de la voluntad del salmista en bendecir al Señor por quien es Él y por lo que ha hecho por nosotros. Pero en orden, ¿ok? No podemos leer el versículo 2 primero que el versículo 1. Bendice alma mía al Señor por todos sus beneficios y después bendice alma mía al Señor por quien es Él. Bendiga todo mi ser su santo nombre. No. Deleítate en Él y después los beneficios. Por eso este soneto al Cristo crucificado, permítame terminar con esto. Les invito a que lo busquen o yo se lo puedo enviar a Giovanni después. Este soneto al Cristo crucificado que resume bien el Salmo 103. Dice esta monja: no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Eres tú, Señor, tú me mueves. Muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido. Muéveme en tus afrentas y tu muerte. Muéveme en fin tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar para que te quiera, pues aunque lo que espero no esperara ni lo que necesito no llegara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Vamos a ver. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por el Salmo 103. Gracias por esta conversación que el salmista tuvo con el espejo, que nos enseña cómo hablar con nosotros mismos, a bendecir al Señor por quien tú eres y no por lo que nos das. Señor, sí, te agradecemos por todos los beneficios, por el perdón de nuestros pecados, por la redención de nuestras almas, por el rejuvenecimiento como el águila, porque tú nos provees, nos haces justicia, porque te has dado a conocer, porque nos tratas con compasión, con clemencia y misericordia. Te agradecemos, Señor, porque nos tratas con la paciencia de un padre y porque podemos tener seguridad de salvación, de adopción, de perdón y de bendición. Señor, gracias por todos los beneficios, pero no nos permitas, por favor, jamás amarte más por lo que nos das que por quien tú eres. Señor, te rogamos que en cada uno de los presentes y siempre en esta iglesia exista la gloria de tu nombre como el norte, el centro, la meta y la motivación de nuestras vidas para amarte por quien tú eres y que podamos decirle a nuestra alma, bendice alma mía el Señor. Si hay alguien aquí que no te conoce, Señor, te ruego que también pueda aprovechar esta oportunidad para tener esta conversación con el reflejo del espejo. Y alma mía, ¿por qué tú no te deleitas en Cristo? ¿Por qué tú no has creído en Él? ¿Por qué tú no estás apasionado con el hombre Dios? ¿Por qué tú no estás apasionado por la gloria de Cristo? Alma mía, despierta. Si hay alguien aquí, Señor, que no se deleita en Cristo, que hoy sea el día de reflexión, que pueda venir
pidiéndote perdón por sus pecados y misericordia por su alma. Señor, pero si hay alguien que duda, convéncelo de su necesidad de ti. Y si hay alguien que cree, anímale su fe, incéndiale su corazón con una pasión nunca antes vista. Y ayúdalo, Señor, a seguir creyendo y a tener esta conversación con el espejo diciendo: bendice, alma mía, al Señor. Bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. A ti la gloria y el honor. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.